Quiero invitarles a que tomen sus Biblias, por favor, las abran en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al 11. 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Rey, te agradecemos por esta porción de tu palabra. Nos sentimos honrados al estar en tu presencia y celebrar juntos la cena de nuestro Señor. Bendecimos este momento y pedimos que nos hables, pedimos que te encargues de suministrar tu Santo Espíritu, de tal manera que podamos ser movidos, motivados por ti, amado Padre. Bendecimos este momento y cada vida aquí presente en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bien, hermanos, estamos en el año 2021, una nueva oportunidad. Amén. Y queremos aprovechar esta nueva oportunidad. Amén. Vamos a hablar hoy de un tema fundamental para aprovechar una nueva oportunidad. Y es el tema de la firmeza. Es un tema tan importante en toda la Biblia, mi hermano. Firmeza. La firmeza es un tema que se puede encontrar prácticamente en cualquier libro de la Biblia. Una y otra vez se nos encomienda esta misión. Una y otra vez se nos dice que tenemos que permanecer firmes. Quiero darte solamente un ejemplo, aparte del pasaje que ya leímos. Pablo, cuando habla acerca de la armadura de Dios, dice esto en Efesios 6, verso 11 en adelante: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de salvación. En 3 versículos menciona 3 veces firmes. Es algo tan importante, mi hermano. Y yo creo que era una preocupación de todos los apóstoles realmente. Pablo habla de esto, Pedro también, Juan también, Santiago, Judas. Todos hablan de esto. ¿Por qué razón? Ellos sabían que la misión que el Señor les había dejado era la de predicar el evangelio, y muchos de ellos se dedicaron a abrir iglesias en diferentes lugares, como el caso de Pablo. Pero la preocupación de ellos era que en algún momento ellos ya no iban a estar. Ellos iban a faltar. En algún momento el Señor los llamaría a su presencia. ¿Qué iba a pasar con la iglesia en ese momento? Esa era la gran preocupación. Así que en varias partes en el Nuevo Testamento encontramos constantemente el llamado a la firmeza. Afírmense, sean firmes. Escuchen, por ejemplo, lo que Pablo le dice a los romanos cuando anuncia sus planes de ir a visitarlos. Dice esto: porque deseo veros
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Está diciendo, hermanos, quiero ir a visitarlos porque hay algo que voy a hacer allí entre ustedes para ayudarlos a estar firmes. Esto escribe Pablo a los colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. No sabemos quién era Epafras. Lo que sabemos es que Pablo escribe de él aquí diciendo que era de la ciudad de Colosas y dice, él todo el tiempo está orando por ustedes para que estén firmes. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 3:2, enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo está diciendo aquí, hermanos, mi interés es que ustedes estén firmes, por eso les envío a Timoteo, para que él los ayude a afirmarse. Más adelante en el verso 12 dice esto, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Santiago escribe esto, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo la preocupación por la firmeza está esparcida en todo el Nuevo Testamento? No era solo Pablo, no era solo Pedro. Cada escritor del Nuevo Testamento muestra esa misma preocupación. Yo creo personalmente que esa preocupación nacía de la misma enseñanza del Señor Jesús. En el sermón que tenemos del Señor Jesús en Mateo 24, donde el Señor habla acerca de los últimos tiempos, que vendrán falsos cristos, que habrán terremotos y calamidades en todo el mundo y tantas cosas terribles como persecuciones. El Señor les recomienda una cosa a sus discípulos y les dice esto, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, asegúrense de estar firmes. ¿Cuándo? ¿Por un día? ¿Por una semana? ¿Por un mes? ¿Por un año? No, hasta el fin. Esto nos lleva a una pregunta, mi hermano, una pregunta clara, y la pregunta es esta: ¿estás firme? ¿Cuán firme estás en el Señor? Si algo me preocupa, hermanos amados, si algo me preocupa a mí con relación a mis hijos, es que ellos aprendan a estar firmes, es que ellos se afirmen. Eso realmente me preocupa. Así que trato de hacer todo lo que está a mi alcance y trato de orar e interceder por ellos, porque yo sé que yo no estaré todo el tiempo, yo no estaré todas sus vidas allí para recordarles eso. Así que ellos necesitan encontrar su propia firmeza. Yo tengo que estar suficientemente firme para que ellos tengan un ejemplo. ¿Cuán firme estás, mi hermano? ¿Cuán firme estás? El apóstol Pedro dice en el pasaje que leímos un versículo después, en el verso 12, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Yo sé que ustedes están firmes, pero les sigo recordando una y otra vez que se afirmen. No importa que ya estén firmes, les sigo recordando que se afirmen. Mira lo que dice Pedro en la primera de Pedro 5, 9 y 10. Él escribe esto, al cual, refiriéndose al enemigo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego viene ese precioso verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 palabras para decir lo mismo. Afírmense, afírmense, afírmense. ¿Por qué insiste Pedro tanto en esto? Yo creo que hay 2 razones, mi hermano, por las que Pedro insiste tanto en esto. La primera razón, él sabía lo que era haber caído y no quiere que nadie pase por eso. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo no sé cuántos cayeron aquí alguna vez, estaban en el Señor y se apartaron. Levanten la mano, mi mano es la primera. Nosotros sabemos lo que es eso y no queremos ni nosotros volver a pasar por eso, ni que nadie pase por eso. Yo creo que ese era el caso de Pedro. Él sabía lo que era haber fallado. Una de las grandes cosas que nos permiten recordar a Pedro es aquella famosa promesa de que él nunca se avergonzaría de él, de que él nunca lo dejaría. 3 veces lo negó. 3 veces. Pedro sabía lo que era haber caído.
Yo creo que es la primera razón por la cual Pedro insiste tanto en esto. Pero yo creo que hay una segunda razón. Y la segunda razón es esto: cuando el Señor le dijo a Pedro que él lo iba a negar, también le dijo esto, y solo Lucas nos lo cuenta. Lucas 22:32, escucha bien, el Señor habla: pero yo he rogado por ti, le habla a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo creo, mi hermano, que el Señor le está diciendo aquí a Pedro: Pedro, hay varias cosas que te puedo decir con toda certeza. Lo primero es esto: tú me vas a negar, me vas a dar la espalda, te vas a ir. Y Pedro estaba seguro que no. Él estaba totalmente convencido. Seguramente él se comparaba con los demás y decía: nadie aquí es tan apasionado como yo. Nadie aquí es tan entregado como yo. Nadie aquí es tan fiel como yo. Aunque todos se vayan, yo nunca lo voy a hacer. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor le demostró a Pedro de que él conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía él mismo. Lo primero que le podía decir el Señor a Pedro con toda seguridad es: tú me vas a negar. Lo segundo que te puedo decir con toda seguridad, Pedro: tú vas a regresar después de que me niegues. Algo va a pasar y vas a regresar. Y como vas a regresar, te tengo una misión. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Asegúrate de que ellos se afirmen para que no pasen por lo que tú pasaste. Ese es el llamado. Por eso Pedro insiste tanto en la firmeza. ¿Sabes qué, mi hermano? La firmeza es el tema de toda la segunda de Pedro. La primera es diferente, él nos habla de la gracia en la que estamos. En la segunda él nos dice: afírmate, no resbales, no te vayas a caer, afírmate, afírmate. Para todos nosotros es bien conocido este verso de la palabra, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿estás firme, mi hermano? ¿Cuán firme estás? Si tú dices: yo no estoy firme, yo me he tambaleado, afírmate. Si tú dices por lo contrario: sí, yo estoy firme por la gracia de Dios, ok, mira que no caigas. La palabra no dice: así que el que piensa estar firme, felicitaciones. Dice: el que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Pedro había grabado en su mente esa misión: confirma a tus hermanos. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él se había propuesto en su corazón: él iba a confirmar a toda persona que le fuera posible. Para nosotros que estuvimos apartados en algún momento y regresamos, esa es una consigna, esa es una misión que tenemos en nuestro corazón, partiendo de nuestra propia familia, que nunca se aparten. Algo que les he enseñado a mis hijos y que les he tratado de inculcar allí, es algo que para mí impactó mi corazón hace años. En el Salmo 1: bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Básicamente ese versículo nos está hablando de la bienaventuranza que reposa sobre la persona que nunca se aparta. ¿Sabes qué, mi hermano? Esa fue una bienaventuranza que yo perdí por haberme apartado, pero es una bienaventuranza que yo no quiero que mis hijos pierdan. Así que si algo insisto es: miren esto. Esto es una posibilidad que ustedes puedan alcanzar, aunque yo nunca la pueda alcanzar ya. Pedro había grabado esto: confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Mira lo que Pedro escribe en la segunda, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Toda la segunda de Pedro, les dije hace un momento, es acerca de firmeza. Es cierto, él habla de falsos maestros, falsos profetas, pero ¿por qué lo menciona? No se dejen llevar por ellos, no caigan de su firmeza. Él habla de la gente que dice que la segunda venida no va a pasar. ¿Por qué lo insiste? Porque él está diciendo: no caigan de su firmeza. Mi hermano, y es la recomendación hoy: no caigas de tu firmeza. Esta es una nueva oportunidad, es un nuevo año que Dios nos ha dado, una nueva oportunidad. Asegúrate de no caer de tu firmeza. Amén. Ahora, mi hermano, ¿sabías que hay 3 razones por las que la gente cae? Y alguno puede decir: no, yo creo que hay más. Yo creo que las razones pueden ser muchas por las que la gente cae. No, mi hermano, hay solo 3 razones.
¿Por qué te puedo decir con tanta seguridad de que solo hay 3 razones por las que la gente cae? Fácil. El Señor dijo una parábola, enseñó una parábola, la parábola del sembrador, en la que Él habló de 4 terrenos. 3 de ellos son caídos, es gente que cae. Y si tú y yo revisamos los 3 terrenos, nos damos cuenta de que son básicamente las 3 razones por las cuales la gente cae. La gente deja su firmeza. Escucha, mi hermano, el Señor habla acerca de algunos que fueron sembrados junto al camino, la semilla que se sembró junto al camino. Y Él dice que esta gente se apartó por falta de entendimiento de la palabra. El malo vino y arrebató lo que fue sembrado en ellos. La falta de entender es la primera razón por la que la gente se aparta. Cuando tú llegas a entender bien la palabra, el evangelio, realmente lo que representa para ti, tú nunca quieres soltarlo. Tú nunca lo vas a cambiar, nunca vas a jugar con eso, porque sabes que es serio, entendiste bien. La segunda razón por la que la gente se aparta, el Señor habla de la semilla que cayó entre pedregales. Es la gente que se aparta por la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Es gente que se aparta por falta de resistencia. No pudieron resistir la aflicción o no pudieron resistir la persecución, se apartaron finalmente. En primer lugar, la falta de entendimiento. Segundo lugar, la falta de resistencia. Y en tercer lugar, los que cayeron entre espinos. El Señor dice que son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas los que se apartan por no poner al Señor como prioridad. Escucha, falta de entendimiento, falta de resistencia, falta de la prioridad correcta. Son las 3 razones por las que la gente se aparta. Cualquier persona que tú conozcas que se haya apartado, se apartó por una de estas 3. Tú mismo, yo mismo, cuando nos apartamos por una de estas. Totalmente seguro de esto. Yo puedo decirles que yo me aparté por falta de prioridad. Yo no puse al Señor como mi prioridad. Alguien puede decir, bueno, pero yo conozco a alguien que en su país servía al Señor, se vino aquí, dejó de congregarse y se apartó. Esa es otra razón. No, no es otra razón, es la misma. Abandonó su prioridad. Alguien puede decir, yo conozco a alguien que llegó al Señor, le empezaron los problemas y dijo, no, esto no es para mí, y se apartó. Eso es falta de resistencia, el Señor habló de eso. Alguien puede decir, bueno, yo conozco a alguien que se apartó porque se metió con alguien que no era su esposo o su esposa, cayó en adulterio. Bueno, la palabra enseña también que eso es una falta de prioridad. El Señor no era prioridad allí. Alguien puede decir, bueno, yo conozco a alguien que se apartó porque se fue para una secta. Es falta de entender. Si tú te das cuenta, todos los casos que podamos pensar caen en una de estas 3 categorías: falta de entender, falta de resistencia o falta de poner a Cristo como prioridad en nuestra vida. Entonces el asunto es ¿qué podemos hacer para alcanzar firmeza? Porque una nueva oportunidad que nos da el Señor no puede alcanzarse sin firmeza. Amén. ¿Sabes qué, mi hermano? Pedro nos habla del antídoto. Todos sabemos lo que es el antídoto, ¿verdad? Si alguien es picado por una serpiente y el veneno está avanzando en su organismo, le pueden inyectar un antídoto para contrarrestar ese veneno y la persona se salva. El antídoto en contra de la caída, Pedro lo menciona cuando en el versículo 10 dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Te das cuenta, mi hermano? Está hablando de que es posible vivir una vida sin nunca caer. ¿Estoy incorrecto? ¿O es lo que dice? Uy, ¿qué pasó, hermanos? Versículo 10. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es posible. Así que yo quiero, mi hermano, desafiarte hoy en esta dirección. Yo te desafío a que tú termines el día de hoy diciendo, voy a pelear la batalla por mi firmeza. Voy a pelear la batalla por mi firmeza. De acuerdo a Pedro en el verso 3, al conocer a Cristo, Cristo nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que tú y yo necesitamos para vivir y agradar a Dios. Escucha, la palabra piedad ya la hemos visto. Es la palabra griega que tiene el nombre de mi hermana Eusebia.
piedad, que significa adorar bien. Es hacer justo lo que Dios esperaba que yo hiciera. Eso es piedad. Y resulta que Pedro nos dice que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir y para agradarlo. Vivir de la manera como Él quería que viviéramos, dedicados a Él. Dios ya nos dio todo lo necesario. En el verso 4 nos dice que Dios nos dio todas las promesas para que participemos de la naturaleza divina. Pero mi hermano, nada de esto tendrá valor si nos apartamos. Por eso, mi hermano, ante todo te animo a que estés firme. Te animo a que tú digas allí en tu corazón: voy a pelear la batalla por mi firmeza. Amén. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos con esto, mi hermano. En primer lugar, ante todo, mi hermano, debemos esforzarnos. Dilo conmigo: esforzarnos. Pedro dice en el verso 5, en el verso 10 y en el 15, él usa diferentes maneras de la misma palabra. En el verso 5 él dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Es la palabra esforzar que él usa ahí. En el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Ahí está la palabra. En el verso 15, también yo procuraré con diligencia. Fíjate que él está hablando acerca de un esfuerzo personal. Esfuerzo, esfuérzate, mi hermano. Sin esfuerzo no hay firmeza. Dilo, mi hermano: sin esfuerzo no hay firmeza. La palabra esfuérzate la encontramos 16 veces en la Biblia. Esfuérzate. Por supuesto, todos nosotros recordamos cómo Dios se lo dijo a Josué. Moisés se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero también, aparte de esto, David se lo dijo a Salomón. Encontramos Joab, el general del ejército de David, diciéndoselo a su hermano. Encontramos a un profeta llamado Secanías diciéndoselo a Esdras en el libro de Esdras. Pero también encontramos este salmo precioso, el Salmo 27, que nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mira lo que dice: aguarda a Jehová. Pero no dice siéntate y crúzate de brazos a esperar que Jehová llegue. Dice: entre tanto que Él llega, esfuérzate. 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 Un ángel le tuvo que decir esto a Daniel en Daniel capítulo 10. Ageo, en el libro del profeta Ageo, tuvo que decírselo a Zorobabel, el líder del pueblo para aquel momento. Pablo se lo dice a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate. 16 veces en la palabra lo encontramos. Pero también este versículo precioso que ha inspirado mi vida tantas veces, el profeta Azarías, no Zacarías, Azarías, otro que no escribió nunca ningún libro, dice en 2 de Crónicas 15:7: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Escucha: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué nos está diciendo Azarías? Nos está diciendo: cada vez que te esfuerces habrá un resultado. Nunca habrá esfuerzo desperdiciado. Por más de que no veamos el resultado frente a nosotros, por más de que no lo palpemos, por más de que las situaciones parezcan volverse peor, empeorarse, hay recompensa para tu esfuerzo, para tu obra. Tu esfuerzo nunca se desperdiciará. Amén. Nunca. Esfuerzo significa diligencia, afán, interés, incluso apresurarse. Cuando el Señor va pasando por allí, por una calle, y ve que en un árbol hay un hombre subido llamado Zaqueo, le dice: Zaqueo, date prisa. Le está diciendo: esfuérzate. Ven, porque esta noche me quedo en tu casa. Esfuérzate, mi hermano. Si quieres firmeza, esfuérzate. Pedro nos dice que el esfuerzo es algo que toca poner. Tú pones el esfuerzo. En 2 de Pedro 3:14, Pedro dice esto: hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Escuchen: hagan todo lo posible. Esfuerzo.
sin esfuerzo no hay firmeza. Sin esfuerzo no hay firmeza. Amén. Sin esfuerzo no hay firmeza. Por eso, mi hermano, te invito a que digas este año de una nueva oportunidad: voy a pelear la batalla por mi firmeza. Voy a pelear la batalla por la firmeza de mi familia. Voy a pelear la batalla. Amén. Lo primero es esforzarnos. Pero lo segundo, Pedro nos ayuda a entender, es esto. Pedro dice en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escucha cómo lo dice. Él mismo. ¿Sabes qué quiere decir? Lo que quiere decir es esto: por más esfuerzo que tú y yo hagamos, nunca podremos producir nuestra propia firmeza. Cualquiera puede decir: bueno, y entonces, ¿de qué vale todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿De qué valen todos esos versos que nos hablan de esforzarnos? ¿Para qué sirve esforzarse? Escúchame, ¿por qué sirve esforzarse? Lo que te estoy diciendo es esto: tu esfuerzo es necesario, es indispensable, es fundamental, pero no es suficiente. Tu esfuerzo es necesario, es indispensable, es fundamental, pero no es suficiente. Dios, y solo Dios, es el que da firmeza. Así que aparte de esforzarte, tú tienes que asegurarte de ir a Él. Pedro lo sabía muy bien. Él trató de hacerlo a su manera, esforzándose a su manera. No alcanzó. Tu esfuerzo es necesario, indispensable y fundamental, pero no es suficiente. Si tú necesitas ir de aquí a Nueva York, tienes que estar allá en 1 hora. Tú no puedes ir caminando, no vas a llegar en 1 hora. No puedes ir en bicicleta, no vas a llegar en 1 hora. Tú necesitas un carro. Digamos que tú tienes la llave del carro, pero no tienes el carro. La llave es necesaria, la llave es importante, la llave es fundamental, pero no es suficiente. Digamos que tú tienes la gasolina. La gasolina es necesaria, es importante, es fundamental, pero si no tienes el carro, no es suficiente. Tienes las llantas del carro o tienes las sillas del carro, todo eso es importante, es necesario, es indispensable, pero no es suficiente. Tú tienes que esforzarte, aunque Dios es el que da la firmeza. Y la razón es esta: porque Dios nunca da firmeza al que no se esfuerza. Esa es la razón por la que el esfuerzo es necesario. Dios nunca da firmeza al que no se esfuerza. Cuando Pedro habla acerca de estas 4 palabras: os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Esas 4 palabras son 4 diferentes maneras de decir lo mismo: ponerse firme. Dios es el que nos perfecciona. Perfeccionar es poner las piezas de algo juntas para asegurarnos de que eso funcione. Así como un carro que tiene que estar bien ensamblado para que pueda andar. Dios sabe lo que te hace falta. Él te dará lo que te haga falta para la firmeza que necesitas. Cuando Pedro dice os afirme, la palabra afirmar significa asegurarse que algo pueda pararse solo, como este trípode, por ejemplo, o este stand. Asegurarse que pueda pararse solo. O ese stand de allá. Asegurarse que pueda pararse solo. Esta era la palabra que se usaba para un bebé. Cuando a los 9, 10, 11, 12 meses, 13 meses, dependiendo del bebé, finalmente se para, aunque ya se para. La palabra afirmar. Pero después viene la palabra fortalecer. Y fortalecer es asegurarse de que algo tenga la suficiente fortaleza para moverse solo. Claro, el bebé se para, pero no camina todavía. Tiene que agarrarse de algo o de alguien. Pero llegará el momento en que esté lo suficientemente fuerte como para que pueda moverse solo. Y cuando puede moverse solo, el problema es pararlo. ¿Quién los para? Pero Pedro está llevando una secuencia de palabras: os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca. Dios es el único que puede colocarnos, dar a nuestra vida la suficiente profundidad como para que nunca nos apartemos. Pedro lo dijo en el verso 10:
que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que mi hermano, quiero invitarte a que visualices todo eso, tomes todo esto en tu corazón, lo abraces y recuerdes: voy a esforzarme y voy a venir al Señor en busca de firmeza, voy a pelear la batalla por mi firmeza. Amén. Finalmente, mi hermano, Pedro dice algo muy interesante allí. Y él nos habla de una lista de cosas. Él dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Es como una serie de 7 cosas que se ponen encima de la fe. Lo que está diciendo es: tú ya tienes fe. Ya tienes fe. Usa el esfuerzo para poner encima el resto de cosas que necesitas poner. Y ahí entonces es donde se menciona la lista: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. No vamos a ir en profundidad con cada una de estas, pero sí quiero, mi hermano, insistir en esto. Pedro lo dice de la siguiente manera. Él dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, ahí viene el esfuerzo, por esto mismo, añadid. La idea es añadir, es poner algo sobre lo que ya estaba. ¿Y sabes qué? Pedro nos está diciendo que esto no es un proceso de una semana o de un mes o de un año, donde puedas llegar finalmente y sentarte y decir: ya estoy firme, nunca voy a caer. No, este es un proceso de toda la vida. Es algo que tú vas a tener que estar haciendo cada día de tu vida, cada semana, cada mes, cada año de tu vida, hasta que el Señor te llame. Pero Pedro te garantiza: haciendo estas cosas nunca vas a caer. Y lo está diciendo un hombre que cayó. Lo está diciendo un hombre que sabe que si hubiera tenido estas cosas no hubiera caído. Recuerda, mi hermano, esto: cuando Pedro menciona todas estas cosas, virtud es lo que hace que una persona pueda ser considerada un modelo, un ejemplo, alguien digno de admirar e imitar. Conocimiento, tú y yo sabemos lo que es. Dominio propio es el control de sí mismo. Paciencia es la capacidad de controlarnos a pesar de lo que pase por fuera de nosotros. Eso es ser paciente, es la capacidad de soportar. Piedad, una vez más, Pedro ya lo mencionó, eusebia, es la capacidad de adorar bien, hacer lo que Dios esperaba de nosotros. Afecto fraternal es el afecto entre hermanos que los seres humanos podemos dar, y amor es el amor que solo Dios puede dar. Pedro nos está invitando a que pongamos una cosa tras de la otra cada vez que podamos. Pero sabes, mi hermano, yo leí este pasaje tantas veces y le decía al Señor: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor, yo creo, me ayudó a entender algo. Quiero que te fijes en esto. Virtud y piedad son prácticamente lo mismo. Virtud y piedad es la capacidad de dar a Dios lo que realmente Él espera. El que tiene virtud y piedad nunca va a tener otra prioridad que no sea Cristo. Ya no va a caer como los que se sembraron entre espinos, que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas los apartaron. No va a caer por ese lado. ¿Por qué razón? Porque su prioridad es una: Cristo. Tiene virtud y piedad. Resulta que cuando ponemos dominio propio y paciencia, ambas son la capacidad de resistir. Así que estas personas no van a caer como los que fueron sembrados entre pedregales. La aflicción y la persecución por causa de la palabra los apartaron. Ya no van a caer por ese lado. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de resistir. Y resulta que la persona que puso conocimiento ya no va a caer por falta de entendimiento. ¿Te das cuenta? Lo que el Señor Jesús enseñó, que son los motivos de caída, están cubiertos acá. La persona tendrá todo recurso necesario para levantarse victorioso por sobre estas circunstancias. Y como si fuera poco, el Señor pone, aparte de esto, el Señor nos invita a poner encima
afecto fraternal y amor. Que si tú recuerdas es el primer y segundo gran mandamiento. Es el primer elemento del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Es la más importante de las tres cosas que permanecen, según Pablo en 1 Corintios 13: fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor. Es el vínculo perfecto, es lo que cubrirá multitud de pecados. Por esa razón Pedro puede tener la seguridad de decir: el que tiene estas cosas nunca caerá. ¿Cuán firme estás, mi hermano? ¿Y qué estás haciendo para hacerte firme? Porque si dices yo ya estoy firme, recuerda lo que dice la palabra: el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Te invito, mi hermano, a que tú digas: voy a pelear la batalla por mi firmeza. Pase lo que pase, si tienes estas cosas, nunca, escucha, nunca caerás. Ahora, ¿qué pasa si no las tienes? Porque es la otra posibilidad, ¿sí o no? Mira lo que dice Pedro en el verso 9, segunda de Pedro 1. Quien no tiene todo esto es corto de vista. La palabra allí es miope. Yo soy miope, corto de vista. O sea, si yo me quito esto, yo sé que allá hay gente. No tengo idea quiénes son. Supongo que son gente porque veo objetos que se mueven y supongo que son gente. Pero esto es lo que me ayuda a distinguir. Aquí ya puedo ver de lejos. Sin mis gafas soy corto de vista. El que no tiene estas cosas, si tú no tienes estas cosas en tu vida, tú no estás viendo bien tu vida. No la estás viendo bien. Y no vas a lograr alcanzar firmeza. Es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron purificados. Mi hermano, yo te invito una vez más que tú recuerdes esto: la firmeza es esencial. No te apartes. Hay tres razones por las que la gente se aparta, pero hay un antídoto para eso. Tú puedes alcanzar ese punto en el que nunca caigas. Tú puedes hacer lo necesario para sembrar en tu familia, en tus hijos, lo necesario para que ellos no se aparten y se beneficien de ese Salmo 1. Yo te invito a que digas: voy a pelear la batalla por mi firmeza. Este año es una nueva oportunidad. Aprovecha esta nueva oportunidad estando firme. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Toda la vida, mi hermano, vamos a estar añadiendo. Quiero recordarte esto: esfuérzate. Segundo, ve al Señor, porque recuerda, nadie puede producir su propia firmeza. El Señor es el único que da firmeza, pero no la da al que no se esfuerza. Y tercero, recuerda, cada día de tu vida, nuestra vida consiste en añadir todo el tiempo. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, al afecto fraternal amor. Toda la vida vamos a estar añadiendo, añadiendo, añadiendo. El día que dejes de añadir, ese día tu vida estará en riesgo de caer de la firmeza. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí. Hay gente que cae por falta de conocimiento, mi hermano, que ese no seas tú. Por eso estamos estudiando la palabra. Te invito a que no dependas solo del estudio de tu grupo, tú mismo, por tu propia cuenta, estudia la palabra. Hay gente que se aparta por las tribulaciones de la vida y las persecuciones. Que tú no te apartes por falta de resistencia. Añade dominio propio y paciencia. Hay gente que se aparta por los afanes de la vida y el engaño de las riquezas.
que tú no te apartes por no haber puesto a Cristo como prioridad de tu vida. El que hace estas cosas no caerá jamás. Amado Señor, queremos poner en tus manos, mi Dios, nuestra propia vida. Este año, Señor, estamos diciendo que es un año de una nueva oportunidad, y no hay mejor manera que aprovechar una nueva oportunidad en ti que estando firmes en ti. Y para estar firmes tenemos que esforzarnos. No porque la firmeza venga de nuestro esfuerzo, sino porque tú no das firmeza al que no se esfuerza. Ayúdanos a esforzarnos, pero a venir a ti, reconociendo que tú eres el único que nos perfecciona, nos afirme, nos fortalece y nos establece. Y ayúdanos a recordar, Señor, que toda nuestra vida estaremos en una constante dinámica de añadir lo que nos haga falta. Señor, ayúdanos a entrar en esa dinámica, a identificar qué nos falta. Tal vez sea virtud, porque no somos ejemplo de otros. Tal vez sea conocimiento, porque no hemos profundizado en tu palabra. Tal vez sea dominio propio, porque no podemos controlar nuestros impulsos. Tal vez sea paciencia, porque no podemos controlar nuestros sentimientos por las cosas que vienen de afuera. Tal vez sea piedad, porque no vivimos una vida agradable a ti. Tal vez sea amor fraternal, porque nuestras relaciones con otros no están bien. Tal vez sea amor, porque todavía no podemos amar como tú amas. Cualquier cosa que nos haga falta, Señor, ayúdanos a alcanzar firmeza en ti. Tú eres el que produce esto en nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos decir de lo profundo de nuestro corazón: este año, en esta nueva oportunidad, daré la batalla por mi firmeza y la de mi familia, en el nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos a Iglesia del Nazareno Jehová Shammah, discípulos que reflejan la imagen de Cristo, familias transformadas, una iglesia que sueña en grande.